Hay momentos en la vida que cuando miramos hacia atrás, descubrimos que aquello que parecía una casualidad o coincidencia, en realidad era una preparación. Una conversación, una persona que se atraviesa, una puerta que se abre o incluso una prueba que no entendíamos en ese momento. El libro de Esther es un libro en la Biblia en donde Dios aparece mencionadas muy pocas veces y nunca como un protagonista. Y sin embargo, su mano parece estar presente en cada momento de la historia. Porque mientras las personas toman decisiones, Dios sigue guiando su obra y muchas veces, sin que lo notemos, también va preparando nuestro corazón para el momento en que Él necesite que nosotros demos un paso al frente. Quizá nosotros también hemos llegado a esa etapa de nuestra vida que no fue por casualidad, sino preparados para esa hora. Y si Dios ya está preparando el camino mucho antes de que nosotros podamos verlo. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Adrián, hermanos que nos están viendo, bienvenidos a este episodio más, el episodio número 32, titulado Para esta hora tú has llegado, que enfoca todo lo que es el libro de Esther. Así es. Que es una gran novela. Yo lo vi así, los 10 capítulos es una gran historia que... Puede ser una novela de televisión. De hecho, yo llego a pensar que ya existe alguien que hizo estos capítulos. A ver, una muchacha humilde que haya gracia ante el rey después de un concurso de belleza. Un cliché. De Medio Oeste. Así es. Y entonces nos vamos a enfocar en la historia de Esther y cómo es que todo el pueblo de Israel es salvado no por casualidad. Adrián, ¿crees en las casualidades? Fíjate que sí creo en las casualidades. Después de leer este capítulo, ya no tanto. Creo que Dios prepara los caminos. Pero bueno, sí, precisamente por eso el libro de Esther parece una novela. Porque hay casualidades, hay coincidencias. Así es. Y a lo mejor lo que el mundo llama casualidades son solamente el Señor haciendo su obra por medio de nosotros. Así es. O cumpliendo sus milagros. Y pues vamos a entrar de lleno a la historia de Esther. Adrián, ¿podrías decirme algo más o menos de esto, de Esther? Mira, si yo te ayudo. El libro de Esther es un libro muy interesante que nos muestra, como ahorita hablábamos bien, la historia de una niña que probablemente nunca pensó que sería la responsable de salvar a todo el pueblo judío. De llegar a encontrar favor ante un rey pues que no es de su nacionalidad. Okay, era una extranjera en un pueblo persa que era uno de los más temidos. De los más temidos y definitivamente de los más fuertes que ha habido, ¿no? De los imperios. Entonces, es una historia que muchos de nosotros nos podemos identificar cuando venimos de un origen humilde o de una ciudad, de un barrio, una ramita. Y quién sabe, a lo mejor podrán ser llamados a grandes misiones, ¿no? Así es. ¿Cómo se dice? En la introducción de la clase menciona un discurso muy bonito del elder Ronald A. Russman, que se titula por Designio Divino. Designio Divino. Y entonces aprendemos que las casualidades son designios divinos. Y entonces no es una casualidad que Esther haya sido preparada desde pequeña. Ella era una huérfana judía que fue educada por su tío Mardoqueo. Y entonces pasa algo muy curioso ahí con el rey. La esposa desobedece y entonces es destituida de su puesto. Y porque yo escuchaba toda la historia de Esther siempre y en el mundo la señalan como el primer certamen de modelos porque le presentaron a todas las mujeres bellas al rey y entonces él tenía que escoger a la más bella y ser favorecida por él, ¿no? Y pues era Esther, ¿no? Y era Esther, una jovencita bella. No, a lo mejor no vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero cuando estaba preparando la clase, estuve viendo algunas
puntos de opinión y que decían que sí, efectivamente Esther halló gracia ante los ojos del rey, pero que eso no fue casualidad. Exacto. O sea, fue una preparación de mínimo un año. Exacto. ¿Por qué? Porque no podías presentarte ante el rey con cara lavada, pues. O sea, le enseñaron modales, le enseñaron a vestirse, le enseñaron a... Me imagino yo aquí a maquillarse, Cremas, a caminar. ajá. Sí, menciona el mirra, cremas y aceites de... Ujú. Y dije, yo necesito esos aceites. A ver, ¿de qué marca son? Pero es muy... llama mucho la atención cómo es que fue preparada, pues. Y cómo también fue la reina destituida y cómo es que ella entra a tomar el lugar de la reina, ¿no? Pero yo siempre no entendía por qué era tan malo presentarse al rey sin permiso, pues. Bueno, y decía yo, bueno, quién sabe cómo los educaron a esos reyes, ¿no? Pero cuando te das cuenta que el rey destituyó al anterior por desobedecerle, por simplemente no venir a él, Ujú. dices tú, no, pues hay que hacer todo lo que dice el rey, ¿no? Así es. Y entonces, pues, teniendo ya la gracia del Señor, su tío Mardoqueo, no por casualidad, por designio divino, escucha una conversación donde planean matar al rey, se me fue a Sira. Pero Damara, más importante que el nombre mismo del rey es, Exacto. nuevamente, ¿existen casualidades? ¿Cuáles son las probabilidades de que Mardoqueo esté escuchando Exacto. esta conversación? Cuando tú quieres hablar de algo tan grave, escoges el lugar más lugar más recóndito, más oscuro, Esconderte, alejado, ajá. y que ahí esté Mardoqueo escuchando. Claro. Adrián, si me puedes ayudar a leer Esther 2, 21 al 23. Mientras, hermanos, yo les digo, acuérdense que en nuestra sección nosotros escogemos solamente un punto de la lección para desarrollar y yo escogí el Señor me pone en situaciones en las que puedo bendecir a otras personas. La primera parte. La primera parte Ok. de clase de Ben Sígueme, ¿no? Muy bien. Entonces, Esther, capítulo, 2, versículo. 21 al 23. Muy bien. Dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Brictan y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y tramaban echar mano al rey Ahasuero. Pero Asuero. Ujú. Pero cuando Mardoqueo se enteró de esto, le dijo a la reina Esther, y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando se inquirió el asunto, fue hallado cierto. Por tanto, los dos fueron colgados en una horca. Y esto se escribió en el libro de las crónicas en presencia del rey. Así es. Tan importante fue esto que Mardoqueo hizo para el rey. Pero me llama mucho la atención que las escrituras especifican que esto se lo dijo Mardoqueo a la reina, a su sobrina, Uh-huh. y luego ella se lo dijo porque pudo haberle hecho el cuento corto y decirle, yo descubrí, pero salió a relucir el nombre de Mardoqueo. ¿Por qué? Porque no existen las casualidades. Más adelante el Señor iba a ocupar que salvaran al pueblo por medio también de Mardoqueo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos, después de esto? Le dan honores a Mardoqueo, pero el rey llama a Amán, uno de sus siervos, para que gobierne de cierta forma, pero a él le gustaba que se inclinaran ante él. Entonces Mardoqueo, siendo judío, no podía inclinarse ante nadie que no fuera su Dios, pues. Ajá. Y entonces, ¿qué hace Amán? Pues lo manda a matar, y no solo por ser avergonzado por él, sino tiene que dejar claro a todo el pueblo judío que su Dios ahí no pinta, ¿no? Pero no era así la situación. La situación era que Dios es Dios y había que honrarlo. Y entonces es cuando Mardoqueo se viste de cilicio y tiene este duelo, ¿no? Y llega la información a manos de la princesa. Fíjate, Mari, qué interesante, ¿no? Tal vez el raciocinio puede decir, pues, ¿qué le cuesta a Mardoqueo arrodillarse y después decirle a Dios, Dios, si no me arrodillaba, tu pueblo iba a estar en peligro? Así es. ¿Okay? Pero en esa situación, en la que Mardoqueo tiene que tomar una decisión de decir, yo voy a ser fiel a mis convenios y voy a ser fiel a mis creencias, es la que realmente pone en peligro a todo el pueblo. Y entonces Mardoqueo pudo haberse cuestionado,
pues Dios existe o no existe, porque si existiera, ¿cómo es posible que Él permita esto? Pero ajá. aún en estas situaciones en las que nosotros creemos que son pues dañinas para nosotros o para los demás, es una manera en la que Dios bendice las vidas de los demás. Y me recuerda a las historias que leemos de repente cuando misioneros mueren, presidentes de misión que han sido asaltados. Violentados, sí. O inclusive la historia que cuenta el presidente Russell M. Nelson en un país de allá de África, me parece, en donde alguien le apuntó con una pistola y golpeó su cabeza y sangró. Y entonces uno podría decir, ¿cómo es posible que en estos días Dios ponga en peligro a su profeta? Pero esa historia ha ayudado a que muchos tengamos fe y entendamos que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, las situaciones en las que, las aventuras en las que podemos estar de repente, o las situaciones de pruebas de fe, precisamente podemos bendecir a otras personas. Claro. Me gusta lo que acabas de decir porque lo traía tan presente cuando me bajé del carro. Hermanos, las casualidades existen y los milagros existen. Y existe, bueno, hay una palabra que te dicen cuando logras algo y te dicen, tuviste suerte. No, la suerte no existe, sino estás preparado para tomar la oportunidad en el momento indicado. Claro, la suerte es cuando la preparación con la oportunidad se juntan. Sí, y sale lo que el mundo llama suerte. Pues las casualidades vienen siendo parecidos, hermanos. Nos estamos preparando para esas oportunidades donde podemos servir y que se lleve a cabo el milagro que nos hace abrir los ojos y decir, ¿es una casualidad? No. Entonces, en su discurso, el elder Rasband, el discurso que está, se me fue la palabra, recomendado en la lección, lo dice tan claro. O sea, si no estamos preparados para ser la mano del Señor, podemos pasar muchas oportunidades de servir, muchas oportunidades de ver milagros en la vida de los demás, porque podemos ser ayuda para ellos, para nosotros mismos incluso, claro, y ver nuestra vida llena de casualidades. Adrián, estos últimos 6 meses en mi vida ha sido ver milagro tras milagro, y parte de eso el podcast ha sido porque me ha hecho estar más sensible al espíritu y a veces ver cosas que pasan en mi vida. Y no estoy diciendo que soy la más preparada, no, pero trato de escuchar esas, o bueno, me he cuestionado en mi vida cosas, si estoy mejorando cada día. Y entonces el Señor me pone, va, aquí te va, hijita, aquí te va, hijita, y date cuenta que aquí estoy, haciendo cambios en la vida para bien, pues. Entonces, pero siguiendo con la clase, hermanos, vamos a leer Esther 4:14, que es cuando Mardoqueo ya recibe ayuda o ve la forma de cómo pueden salvar al pueblo de Israel. Dice, ¿quieres que lo lea? Por favor. 14. Porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Esa es la petición que le está haciendo Mardoqueo a Esther, ¿no? Le estaba pidiendo ayuda, porque ella ya había dicho que no se podía presentar ante el rey, ¿no? Pero era cierto, iban a perecer. Y me llama mucho la atención que dice que a lo mejor la salvación iba a llegar por otro lado. Hermanos, ¿cuántas veces no estamos dejando la oportunidad de ayudar a alguien y alguien más la toma? Porque el Señor tiene su plan y su obra para llevar a cabo sus designios. Entonces, estamos siendo una herramienta para el Señor en sus manos. Tal vez ni nos demos cuenta porque no estamos ni siquiera preparados para sentirlo, pero debemos buscar esta forma de servir siempre, ¿no? De empujar juntos. Y es otro discurso que se encuentra en la lección. Y entonces, si me permites, Adrián, voy a leer el 15 y 16, que es la contestación de Esther a Mardoqueo. Y le dice el 16, perdón. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días. A nosotros se nos pide un día, hermanos, pero a ella pidió 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
fue valiente. Y hermanos, invitó a los de su pueblo a ayunar, pero ella también entró en el juego, bueno, en la responsabilidad de ayunar, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Ibas a comentar algo, Adrián? Sí, que es muy importante que entender el tipo de liderazgo que Esther tenía. No les estaba pidiendo nada que ella no estuviera dispuesta a hacer. Así es. Hay un discurso titulado Impulsen desde donde estén, que es del presidente Dieter F. Uchtdorf. Relata la historia de unos hermanos que estaban mudando un piano a otro salón social del mismo barrio, ¿no? Entonces no podían hacerlo, no estaban preparados para mover un instrumento, pero no podían hacerlo, y quien ha movido un piano, de la capilla en especial, saben que son súper pesados, ¿no? Y muy delicados. Y muy delicados porque pues, se desafinan. Uh-huh. Entonces, en algún momento uno de los hermanos dijo, todos impulsen desde donde estén, y dice que como si fuera sorprendente, ¿no? Y magia iba a decir, todos levantaron y fue muy fácil trasladarlo, ¿no? Entonces, esta invitación hace una analogía ahí con nuestros llamamientos, con nuestras asignaciones que tenemos en nuestros barrios, hermanos. Estamos realmente empujando desde donde estemos. Dice el elder Dieter F. Uchtdorf que hay dos tipos de personas: quienes buscan tener el control del liderazgo y piensan, si yo fuera el obispo, hiciera esto; si yo fuera el obispo, hiciera lo otro; o si yo tuviera el llamamiento de así. Y hay otro tipo de personas que simplemente se esconden de los llamamientos, ¿no? O cumplen a medias el llamamiento que llegan a tener. Y yo así como, ay, creo que todos nos llegamos a evaluar e identificar en algún término medio, por decirlo así, siendo buenos. Pero dice que los dos vienen de una raíz, que es el egoísmo. Entonces necesitamos, hermanos, dejar de ser egoístas y querer tener la corona o escondernos en la cueva, que debemos empujar en conjunto, porque así es como el Señor obrará sus designios en nosotros. Y entonces, al estar más expuestos a las obras del Señor, nuestro testimonio crece y progresa. En el discurso que mencionan en la introducción, tomé 2 secciones que me encantaron, donde el elder Rasband dice que todo en su vida ha sido una maravillosa coincidencia, por decirlo así, ¿no? Desde el ser criado en su familia, el salir a una misión, encontrar a su esposa, su mismo trabajo, hermanos. Si nosotros volteamos a ver tantas bendiciones que tenemos en nuestras vidas, podemos darnos cuenta que aquello que hemos vivido no ha sido una coincidencia, hermanos. Y entonces llegará el momento en que nos arrodillemos y simplemente agradeceremos al Señor cada cosa que ha pasado en nuestras vidas, sea buena o mala, porque toda ha tenido una influencia en nuestras vidas. Y es curioso a veces escuchar a personas que han tenido una vida muy ajetreada decir, ¿qué cambiarías de tu vida? Y ellos dicen, no cambiaría nada porque me ha hecho ser lo que soy, ¿no? Uh-huh. De cierta forma, ¿no? Ajá. Sí. Pero es así, hermanos. Y entonces yo quisiera cerrar mi sección con esta parte que dice, cuando somos rectos y capaces y estamos dispuestos, cuando luchamos por ser dignos y estar calificados, progresamos hasta lugares que jamás imaginamos y llegamos a ser parte del designio divino, del Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene divinidad dentro de sí. Hermanos, créansela, cada quien tiene divinidad para servir en la obra del Señor. Ruego que cuando veamos a Dios obrar mediante nosotros o con nosotros, nos sintamos alentados e incluso agradecidos por esa guía. Cuando nuestro Padre Celestial dijo, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, se refería a todos sus hijos y a ustedes en particular. Hermanos, deseamos de todo corazón servir al Señor, estar dispuestos a colaborar en su obra y que esas casualidades lleguen a ser designios, un testimonio de un designio divino del Señor. Y entonces veremos más milagros constantemente en nuestras vidas. Claro, y fíjate, en la última parte de la sección que tú escogiste, Damara,
En el último párrafo dice... Gracias por leerlo. Dice, Él te ha dado oportunidades para bendecir a otras personas. ¿Cuáles son algunas circunstancias o relaciones a las que Él te ha guiado para esta hora? Todos podemos hacer una lista de bendiciones. Yo te invito a ti que estás del otro lado de la cámara a que enlistes las 5 bendiciones, las 5 últimas bendiciones o las bendiciones más importantes. Y ya que las escribas, pongas o trates de descifrar qué ha hecho el Señor para que recibas esas bendiciones. Porque sería muy egoísta decir que por nuestros méritos, ¿verdad? Adrián, voy a decir algo que cuando estaba estudiando la clase vino muy claro a mí. Y no sé si está bien que lo diga, pero creo que está muy bien porque a lo mejor alguien lo puede escuchar. Vino muy claro a mí el hecho de que no menospreciemos nuestra vida y nuestra influencia ante las otras personas, claro, por más mínima que creamos que sea, porque es algo súper valioso. Y coincidió con el discurso de Elder Holland, no sé si es él, donde dice, hermano, si usted está considerando terminar con su vida, tome en cuenta que su vida es valiosa y que tiene una influencia en los demás. Claro. Ay, perdón. Y bueno, nada más para terminar esta sección, dice, si has recibido una bendición patriarcal, entonces léela a fin de que aprendas más sobre la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros y qué podemos hacer para lograr esa obra. Y bueno, yo te quiero, supongo que ya lo he compartido en algún momento, pero como no todas las personas ven siempre todos los episodios, quiero compartirte algo muy especial. Este podcast nace de mi sentimiento al leer una bendición, mi bendición patriarcal, en donde decía que pues mi testimonio podría ser escuchado en muchas partes del mundo. Y mi bendición patriarcal yo la recibí cuando era un joven de 13 años, 13, 14. Y entonces yo decía, wow, me van a mandar a China, a la misión, me van a mandar a Europa, Australia, porque pues es muy lejos de mi hogar, en muy lejos de partes del mundo. Y mi llamamiento misional yo lo recibí para servir en Monterrey, México, que es no el estado vecino, pero 2 estados. Entonces realmente no era como que me mandaran muy lejos. Ajá, no es internacional, por decirlo así. Y en ese momento yo me sentí como que había defraudado al Señor, como que no había sido digno, obediente. Y después pude superar ese sentimiento, pero una mañana cuando estábamos en un campamento de hombres y mujeres jóvenes, estábamos caminando Eduardo Vadillo y yo. Y entonces le digo, Eduardo, he tenido la impresión de hacer un podcast. Y esto fue después de leer mi bendición patriarcal. Y ya comentaba que mi bendición patriarcal parece arcoíris porque está rayada por temas y por fechas. Y entonces en una de esas estudiadas que estaba dando, y quiero invitarte, le digo, a que lo hagas conmigo. Y pues bueno, ya el resto es historia, ¿no? Ya después de 3 temporadas. Para mí eso ha sido este proyecto ha sido una de las maneras en las que puedo colaborar en lo que yo creo y siento que el Señor ha preparado. Porque de repente había comprado lámparas, de repente había comprado la grabadora, sí, las luces, y ya tenía todo. Cuando estabas invirtiendo. Cuando sentí la inspiración de hacerlo, ya teníamos casi todo. Sí, y voy a confesar, Adrián, que no es una casualidad que me hayas invitado también, porque cuando yo recibí la invitación, muchas cosas cuadraron en mí y tú no lo sabes porque es sagrado y muchos, mi marido nada más. Pero mi bendición patriarcal dice algo parecido a lo tuyo. Y entonces, cuando uno lee las bendiciones patriarcales, hace clic en muchas cosas que el Señor tiene preparados, ¿no? Designios divinos. Designios divinos. Gracias por recordarlo. Bueno, y bueno, y a veces uno ve las métricas del programa y dices, bueno, pues nos gustaría que fuera más, nos gustaría que fuera menos, pero cada comentario, cada like o cualquier cosita de esas, a mí me hace sentir como que, sí, bueno, con una persona que nos escuche ya valió la pena, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por comentar, por compartir y por hacernos saber que están del otro lado ahí escuchando. Y bueno, yo escogí la última sección de este capítulo, de esta lección, que se llama Con frecuencia se requiere gran valentía para hacer lo correcto, o, como yo le puse, el valor para hacer lo correcto. Y hay una frase atribuida a una persona que se llamó C.S. Lewis,
que dice, el valor no es simplemente una virtud más. Es la forma en la que todas las virtudes se ponen a prueba. ¿Qué significa esto? Es fácil decir que creemos, es fácil hacer lo correcto cuando todos están de acuerdo en hacer lo correcto, ¿ok? Pero la verdadera fe se revela cuando obedecer a Dios tiene un precio. Yo creo que todos los santos de los últimos días que hemos crecido o que hemos aceptado esta fe, en algún momento de nuestra vida, nuestra fe se ha probado. Probablemente a través de burlas en el salón de clase, a través de actos de chistes groseros que la gente cuente y espere que nosotros sigamos contando. Y bueno. O en una cuestión militar donde entra el gobierno y claro, te cuestionan tus creencias. La verdadera fe se revela cuando obedecer a Dios tiene un precio, como ahorita decía, y eso fue exactamente lo que vivieron Mardoqueo y Esther. Aquí todo comienza con una decisión aparentemente muy chiquitita, ¿ok? Amán exigía que todos, como ya decías tú bien ahorita, se inclinaran ante él. Y todos lo hacían, menos uno, ¿verdad? Don Mardoqueo. No porque fuera orgulloso, no porque dijera yo, ¿cómo es posible que yo me vaya a inclinar? Sino porque él tenía una adoración verdadera que pertenecía únicamente a su Dios. Y bueno, vamos a leer Esther 3, por favor, Damara. Capítulo 3, versículos 2, 3 y 4, por favor. Esther 3. Del 2 al 4. Ok. Y todos los servidores del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo habían mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba. Y los servidores del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y aconteció que cuando le hablaron cada día de esta manera y él no lo escuchaba, lo denunciaron a Amán para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, o sea, como a ver si se amedrentaba. Se aguanta, ¿no? Sí, porque él ya les había declarado que era judío. Hasta el 4, ¿verdad? Ajá. Entonces Mardoqueo no organizó una protesta, no puso carteles, no cerró calles, simplemente decidió permanecer fiel. Un acto de valentía. Y eso bastó para cambiar toda la historia, porque hacer lo correcto no siempre evita los problemas. Yo tengo una experiencia muy especial. En algún momento de la vida estábamos en una carne asada, algunos agentes de seguros, es médico, y estábamos teniendo una reunión de la oficina a la que pertenecemos. Y entonces pues yo era el host, era el... Ajá, el que los... Sí, el organizador, sí. Pues, ¿no? Y entonces en esta fiesta de repente, pues ya era un poquito noche y empezaron a contar chistes. Anfitrión. Era el anfitrión. Y empezaron a contar chistes subidos de tono. Ok. Y entonces el que lo empezó a contar era muy amigo mío. Y entonces, pero el chiste duró 3-5 minutos, era un monólogo ahí de stand-up. Y cuando se terminó el chiste, todos se rieron, pero un chiste muy grosero. Entonces yo me quedé callado, no me reí. Y cuando se acabó el chiste, les dije, muchachos, es hora de terminar esta reunión. Gracias por haber venido. Entonces todos se sorprendieron, algunos se molestaron, se sintieron... Y seguramente me tacharon de santurrón, de mojigato. Y seguramente eso me ha costado a lo mejor el que me vean de alguna manera diferente, no ser tan popular o no ser tan, no sé, el nombre que tú le quieras poner. Pero yo me sentí muy bien conmigo mismo, o sea, sí me sé los chistes que contaron, sí conozco las palabrotas que dijeron, pero no me sentí a gusto riéndome ni permitiendo que se hiciera una rueda de chistes que estaban por abajo de la moralidad que yo podía permitirme. Entonces, pues bueno, a la postre te puedo decir que esta persona después conoció el evangelio y se bautizó, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Y algo de lo que él me dijo es que ese momento marcó su vida, de cómo yo me puse a la altura, pues, ¿no? Entonces,
¿qué fue lo que hizo que el Señor hiciera para que él pudiera después aceptar el evangelio, ¿no? Claro, porque no estamos para coincidir con la popularidad del mundo, ¿no? Sino para servir al Señor. Okay, pero bueno, Amán, lleno de ira, no solo quiso destituir a Mardoqueo, también quiso exterminar a todo el pueblo, como diciendo, no solamente vas a caer tú, te vas a llevar entre las patas a todo tu pueblo, ¿no? Entonces aparece Esther, una joven reina que podía permanecer en silencio, porque ella también era judía, ¿okay? O arriesgarlo absolutamente todo. Sí, porque el decreto también se iba a llevar entre las patas a ella. Pero lo curioso es que hasta en ese momento no sabía el rey que ella era descendiente de judíos, ¿no? Entrar sin ser llamada ante el rey significaba una posible sentencia de muerte. No le gustaba al rey que lo despertaran. ¿Okay? Y entonces Mardoqueo le envió una de las frases más poderosas de las escrituras y te voy a pedir que por favor no la leas. Se encuentra en el capítulo 4 de Esther, versículo 13 y 14, por favor. Y también ya veíamos esta frase en tu participación. Dice 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses en tu alma que, estando en la casa del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Ok, le estaba diciendo a Esther que no solamente ella cree que va a estar salvada por ser la reina, ¿no? Okay. De entre los judíos. Okay. Y el 14 dice: porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la libertad de los judíos surgirá de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Esto no solamente era una invitación para actuar, Damara, era un claro recordatorio que todas las cosas probablemente que le habían pasado, esas buenas suertes, esas casualidades, en realidad era una preparación para que ella actuara en ese momento. Mardoqueo le estaba haciendo ver su suerte. Mardoqueo Pepe Grillo. ¿Okay? No, ¿cómo me gustaría a mí tener un Mardoqueo que cuando tengo que tomar una decisión importante me recuerde lo que tengo que hacer? Y esto me evoca a mi mente Moroni 10, del 3 al 5, en donde cuando nosotros tenemos que preguntarle a Dios si lo que estamos leyendo es verdadero, tenemos que, dice Moroni, que nos invita a recordar todas las cosas que Dios ha hecho desde Adán y Eva, desde el principio de los tiempos hasta el momento en que lo estamos leyendo. Es un recordatorio de todo lo que ha tenido que pasar para que estemos nosotros en ese momento leyendo el libro de Mormón y preguntemos si es verdadero. Y básicamente, Adrián, toda la Biblia es eso, ¿no? Que recordemos lo que nuestros antepasados, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Entonces Esther da una de las respuestas más importantes de mayor fe en el Antiguo Testamento. Si perezco, que perezca. ¿Okay? No era resignación, no era un pues ni modo, si me va a pasar que me pase. Era una convicción, era una confianza en que el Señor la bendeciría y que ella había decidido que obedecer a Dios era más importante que su comodidad. ¿Okay? Y eso para mí es algo muy, muy importante. Esa decisión que ella tomó la transformó a ella, pero salvó a una nación completa y cambió la historia de lo que pudo haber sido. ¿Okay? Y aquí encontramos un hermoso paralelismo entre Esther y Jesucristo. Porque Esther estuvo dispuesta a entrar al rey y poder morir, sacrificarse para poder interceder por su pueblo. Y Jesucristo entró voluntariamente al Getsemaní para interceder por toda la humanidad. ¿Okay? Esther estuvo dispuesta a perder su vida y Cristo entregó su vida. Esther salvó temporalmente al pueblo judío y Jesucristo nos salvó a todos los hijos de Dios, para poder regresar nuevamente a su presencia. Por eso, en cada acto de valor cristiano debe de apuntar hacia Jesucristo, porque nadie ha mostrado mayor valor y mayor amor que nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, contada la historia, te quiero dar mis 3 puntos, mis 3 principios prácticos de las Escrituras de esta lección. Número 1, Mardoqueo no cayó de rodillas un día y al siguiente día decidió ser valiente. Su valor fue el resultado de muchos años de ser fiel. Y la mayoría de nuestras grandes pruebas, Damara, se ganan mucho antes de que lleguen. Cuando decidimos ser honestos, cuando decidimos guardar los convenios, cuando decidimos ser honestos sin que nadie nos vea. Y hay una frase del presidente Dallin H. Oaks que dice: nos convertimos en aquello que hacemos repetidamente. El carácter no aparece en la prueba revela el carácter. Punto número 2. La fe siempre tendrá un costo, pero la obediencia siempre traerá paz. Esther sabía que podía perder su posición, su comodidad, los lujos que había tenido recientemente, pero sobre todo su vida. ¿Okay? Pero comprendió algo que nosotros también debemos de recordar, que es mejor perder cualquier cosa que perder la compañía del Señor. El presidente Russell M. Nelson ha dicho: la obediencia trae éxito, la obediencia exacta trae milagros. ¿Okay? Quizás no siempre recibamos el milagro que esperamos, pero siempre recibiremos la fortaleza que necesitamos. Y punto número 3, Dios prepara a las personas comunes, y no quiero decir corrientes, pero las personas comunes para momentos extraordinarios. Personas comunes para momentos extraordinarios. Esther no nació siendo la reina ni la heroína que todos necesitábamos en esta historia. Simplemente fue fiel en donde estaba. Y cuando llegó el momento decisivo, Dios ya había preparado su corazón. Esto sigue ocurriendo hoy, hermano. Quizá el Señor te está preparando a ti, que nos estás viendo, como un futuro esposo, como una futura madre que pueda dar un consejo, como líder, como un obispo, como un maestro de escuela dominical, para bendecir la vida de alguien que todavía no conoces. Nada de lo que vivimos en Cristo se desperdicia. Y el presidente Thomas S. Monson enseñó: las decisiones determinan el destino. Y yo agregaría: no nuestros deseos, nuestras decisiones. Una sola decisión valiente cambió el destino de todo el pueblo judío gracias a Esther. Damara, ¿qué es lo que más te impresiona de la historia de Esther? Su valentía. Las casualidades que no fueron casualidades, como el Señor puso cada cosa, ¿no? Y me parece tan romántico como es que ella llega ante el rey, porque hermanos, tenemos miedo a veces a las situaciones porque no sabemos cómo van a reaccionar las otras personas, pero si confiamos en el Señor, pues podemos tener valentía, que no es la ausencia del miedo. Sí, no es tener miedo, pero aún así le entramos a verlo. Pero me encanta cómo el rey la recibe, o sea, le da la aprobación con su báculo, no sé qué es, así me imagino. Es un bastón. Y entonces le dice: pídeme lo que quieras, incluso a la mitad del reino te lo doy, si tú lo quieres, mamita, mamacita, no sé, mi reina. Y es más tan romántico, pero entonces confiamos en lo que el Señor nos pide, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este capítulo, y pues queremos invitarlos a que puedan comentar, dar like y compartir este video con aquellas personas que estén dispuestas a aprender algo. Por ahí en la computadora hay 3 puntitos y dice compartir link, copiar link, y ya lo pueden pegar ahí en el WhatsApp o en el Facebook. Hermanos, recuerden que si están escuchando este episodio, no es ninguna casualidad, lo tenían que escuchar hoy. Y Adrián, siento yo que hace mucho que no hacemos lo de la tradición del emoji. La tradición del emoji. Tú, si llegaste hasta aquí, ¿qué te parece si nos pones corona de reina? Una corona de reina. Me parece muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Damara, muchísimas gracias por haber estado aquí. Siempre es un gusto acompañar. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.